tiene su flujo de aire con base al diseño y en función de una carga térmica. No hacemos filtración química, no presurizamos. ¿Qué otra variable me piden? No me acuerdo, pero realmente las 4 básicas son esos: climatizar, como decía, mantener un área climatizada bajo un set point en un proceso continuo, humidificar, si así el sitio lo requiere, que hay sitios donde no necesitas humectar. Humectar es meter humedad al ambiente, y lo hacemos a través de subsistemas que están en las máquinas. No todas las máquinas los tienen por espacio, ahorita vamos a ver un poquito ese tema. Y deshumidificar, quitar humedad del ambiente. Esas son las 4 funciones básicas que hace la máquina. Se puede integrar con otros sistemas para que en un conjunto se manejen más variables, ¿sí? Pero no podemos exigir a la máquina pues variables que no pueda hacer o que no tenga el componente para poder realizarlo, ¿no? Si quieres te ayudo aquí. ¿Ya? Sí, gracias. Y bueno, básicamente un sistema de refrigeración no es más que transportar una carga térmica del interior de la sala al exterior de la sala. En este caso buscamos sacar el calor de la sala. Entonces es el concepto que nos debemos de llevar siempre, que necesitamos la sala climatizada a una temperatura deseada con una humedad deseada. Por ejemplo, lo que mencionaba Juan Carlos ahorita sobre la humedad, tenemos proyectos en Panamá, donde es un lugar muy húmedo y efectivamente nuestros equipos pues no requieren humidificador, entonces no es necesario que se les ponga este componente. Y bueno, estos conceptos son básicos, muy básicos, el calor sensible y el calor latente, y esto es lo que nos diferencia del aire acondicionado de confort. El calor sensible no es más que saber que en este calor no hay un cambio de fase. Y en el calor latente es cuando se experimenta durante la temperatura no se experimenta cambio de nada. Entonces tenemos aquí una gráfica donde podemos ver que, como les decía, en el calor sensible no hay un cambio de fase, entonces la primera parte, que es una elevación de temperatura, pero los hielos siguen en fase sólida, entonces ese es un calor sensible. Después la temperatura es constante, pero hay un cambio de fase y pues se vuelve un calor latente. Otra vez la temperatura aumenta, pero sigue siendo agua, es calor sensible. Y en la vaporización pues cambia de líquido a vapor, entonces es un calor latente. Y ya por último en el gas, esto ya no cambia de estado, sí se sigue elevando la temperatura, pero ya no hay un cambio de estado, entonces sigue siendo calor sensible. Entonces es una gráfica muy amigable para poder entender cuál es la diferencia entre uno y otro. Y el que buscamos nosotros atacar es el sensible, que es el que puntualmente arroja a los microprocesadores de cada uno de los servidores. Y ese dato es el más difícil de este show, porque los clientes, no sucede en todos los casos, pero normalmente no lo tienen. Hoy te hablan y te dicen, oye, necesito un aire para 4 racks. Pues de entrada el rack son fierros, ¿no? Pues el rack ni genera calor, ¿no? Y tienes que ir haciendo ahí magia. Oye, pero y nos pasaba, tuvimos aquí un ingeniero que, como todos buenos ingenieros, que muchos somos, cuadrado, no, necesito la lista de todos los servidores HP, Cisco, de todo, hasta del técnico que va a estar ahí para saber cuánto pesa y cuánto calor va a radiar. Hoy es el gran reto porque no es información y no fluye porque depende a veces no del que está diseñando el data center, ¿eh? O sea, tiene que ir con el gerente de IT de la empresa o del cliente, pues para decirle, oye, ¿qué vas a procesar? ¿De qué se trata? Ahorita está el tema de la inteligencia artificial y todo el mundo quiere hacer inteligencia artificial y tener servidores hablan de servidores de 50 kilowatts. Pero todo nace del aplicativo del famoso güey de TI, ¿no? Entonces, si el güey de TI no dice qué va a procesar o con qué marca, pues nos deja amarrados, ¿no? Eso no es una limitante para el diseño, pero ese calor sensible nace de ahí. Y es un dato que ustedes en la parte de diseño, pues hay que pelear. Yo digo pelear, no, al final no puedes decir que no. Si el cliente dice, no, diséñame así, 5 kilowatts por gabinete, lo haces. Claro, con su respectivo correo, con base a lo que me pediste, diseño a 5 kilowatts, ¿no? Yo promuevo mucho siempre eso. Pero realmente cuando tenemos ese dato finito, es cuando el diseño se vuelve más puntual para poder proponer una buena solución en el tiempo de vida del data center, porque también el tiempo de vida del data center puede cambiar.
¿no? De repente inicias con 5 kilowatts y en 5 años llegó otra vez el famoso güey de sistemas y le metió más servidores. ¿Y por qué? Porque la empresa cambia, ¿no? Es, por ejemplo, nosotros atendemos a Coppel. Coppel sigue creciendo. Entre más crezca la compañía, más servidores va a poner. Entonces eso afecta la vida útil de los data centers, atendiendo lo que nos toca, el calor sensible, porque eso es lo que hace la máquina, como lo vieron en la gráfica anterior. Como toda la materia no se crea ni se destruye, la máquina agarra el calor, lo absorbe a través de un gas refrigerante, que puede ser agua, gas, etcétera, y lo lleva al exterior para tener climatizada el área. Y bueno, aquí tenemos lo que les comentaba, nuestros rangos de humedad y de temperatura. Y pues únicamente es para que vean la gráfica, cómo se maneja en las unidades de precisión y de confort. La onda es muchísimo más abierta, el rango es más grande en confort y en precisión es un rango más cerradito. Les repito, nosotros tenemos más o menos 1% de 1 grado centígrado en temperatura y más o menos 5% en humedad relativa. Entonces es importante hacerle saber al cliente y recalcar que el confort no siempre... Muchas veces nos dicen, necesito una carga muy pequeñita, puedo meter un equipo tipo paquete, un split, y realmente no, porque necesitamos controlar los rangos más justitos. Y bueno, como les decía, la carga térmica es el calor que se debe de sacar del sitio. Esta es una imagen muy ilustrativa, nos ayuda a ver cómo está el centro de datos abajo con todo el aire frío y obviamente el calor saliendo de él. Todo esto dependiendo de la configuración de los equipos que queramos y de cómo se vaya a instalar el data center, puede ser sea por... ahorita van a ver todos nuestros equipos, pero tenemos equipos que son ductables, que son piso falso, que van montados en la pared. Entonces esto va a depender de eso, pero pues la idea principal es retirar el calor del sitio y tener un espacio climatizado. Y bueno, también es muy importante conocer qué es la capacidad nominal y cuál es la capacidad sensible. Nosotros en nuestros equipos, las nomenclaturas son muy amigables, ahorita les explico un poco de eso, pero nuestros equipos de 36 kilowatts son equipos que nos dan nominalmente 36 kilowatts con condiciones ideales, con condiciones a lo mejor con 0 metros de altitud y con condiciones que se pongan adecuadas para que esta capacidad nos dé nominalmente. Realmente no siempre es así. Por ejemplo, aquí en Ciudad de México tenemos 2.200 metros sobre el nivel del mar, entonces existe un derrateo. En nuestros equipos por cada 100 metros hay un 10% de derrateo. Entonces, evidentemente, si queremos utilizar 36 kilowatts, no vamos a poder utilizar ese equipo porque nos va a dar a lo mejor 34 kilowatts. Entonces, es muy importante saber o preguntar al cliente cuál es la capacidad neta sensible que busca, que podamos abatir, para nosotros proponer un equipo correcto, una solución correcta. La realidad es que en su caso, cuando nos llegan requerimientos de ustedes, nosotros sí esperamos o ya asumimos que vamos a ir por capacidad sensible, ¿no? Porque normalmente cuando lo pide gente que no conoce de HVAC, pues vamos al nominal, ¿no? De repente, oye, mándame uno de 5. Bueno, pues tú le cotizas o le mandas información técnica de uno de 5, pero se entiende que el cliente ya sabe que no va a operar 5 toneladas en la Ciudad de México, y si no lo sabe, la solicitud fue 5, ¿no? Pero realmente cuando ya hay que hacer un diseño, nos mandan un plano y nos mandan los racks y me dicen la carga es esta, nosotros siempre buscamos atacar sensible. Entonces si desde el requerimiento nos dicen, oye, son 5 racks, queremos 20 toneladas, yo te estaría cotizando algo más grande que un equipo de 20 toneladas. Por este concepto, ¿no? A menos que a veces pasa cuando hacemos la corrida, que vamos a hacer ahorita unas corridas, si viene a nivel del mar, si el retorno del aire caliente es alto, a lo mejor la de 20 te da, si no se derratea. Pero hay que entender cada condición. Lo que sí es que de entrada nosotros como fabricante para la selección pensamos en sensible. Eso comercialmente a veces nos deja fuera del mercado, porque si la competencia le valió y puso nominal, va a poner un equipo más barato, más pequeño, que va a ser más barato, ¿no? Pero eso es a nivel comercial. Y a nivel de diseño, cada requerimiento que nos hacen llegar ustedes que están ahí haciendo catálogos, pues buscamos ir con capacidad sensible a hacer las selecciones que nos indiquen cada uno de ustedes.
Y bueno, este es uno de nuestros performance. Como les comentaba, nuestra nomenclatura es muy amigable. Las primeras 3 letras, aquí lo pueden ver aquí arriba aquí donde dice proyecto, es un ASD 842A. La nomenclatura es muy amigable, el ASD hace referencia al modelo del equipo, a nuestra familia. Después tenemos 2 dígitos que son el 84, esos 2 dígitos nos dan la capacidad en kilowatts. Y el tercer dígito es, si es un 1, es un circuito, si son 2, son 2 circuitos. Entonces, para este caso es un equipo de 84 kilowatts y como podemos ver tenemos 0 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura de retorno de 32 grados y una humedad relativa de 36%, nos da 94.2 kilowatts sensibles. Es justamente lo que decía Juan Carlos, con un retorno alto. 0 metros en la altitud nos puede dar inclusive más de lo que es la capacidad nominal del equipo, pero por eso es muy importante conocer estas variables cuando les lleguen requerimientos, preguntar todas estas variables. Para este caso, por ejemplo, manejamos un refrigerante 407, cuando es un refrigerante 410 baja un poquito la capacidad, entonces también es importante esos datitos, el voltaje, las fases, todo esto. Y por acá tengo otro donde es el mismo equipo, pero estamos con 2.600 metros sobre nivel del mar, las mismas 32 de retorno, 36 humedad relativa, y ahora nos da 86.7 en la capacidad sensible. Entonces, por eso es importante lo que les comentaba del rateo, 2.600 metros ya nos hacen que baje un poquito la capacidad, sin embargo, sigue estando pues en el límite o en el rango de lo que nos dice la nomenclatura de nuestro modelo, que son 84 kilowatts. Esto es por el retorno alto en la temperatura, porque regularmente en Ciudad de México, que es una temperatura pues no muy calurosa, podemos a lo mejor llegar a usar un 25, 26 grados centígrados. También esto es importante saberlo porque si el centro de datos está confinado, ya sea pasillo frío o pasillo caliente, vamos a lograr un retorno de aire más alto y esto nos va a ayudar a que la máquina sea más eficiente. Bueno, aquí regresando un poquito, y este dato sí quisiera también que se lo lleven. Para nosotros como fabricante, cuando hacemos la selección, este dato de neto sensible, el 86, es el dato que realmente les garantiza a ustedes y a nosotros para su cliente que cumples, ¿no? O sea, al final, si el cliente les dice, necesito un data center para 80 kilos, en estas condiciones de operación y demás, ¿cómo me lo compruebas? Este es el documento. O sea, podemos mandar correos y el brochure dirá, pero realmente hasta que hay un performance o un documento para ese proyecto, no un brochure general, que nos indique ahí y a nosotros como fabricantes nos responsabiliza a entregar esas condiciones. Pensemos que... Adelante. Tengo una pregunta, ¿es el único refrigerante que estás utilizando en tus equipos? No, traemos una lista y viene ahorita, porque sí traemos. Este fue con 7, ¿no? 4.7. 4.7, sí. Sí. Pero yo les decía el tema porque cuando ustedes ya hacen el entregable al cliente, que a veces es un tema, ¿no? Porque es hora, ¿cómo es? Que es hora hombre o tienen una fecha con N cantidad de revisiones, ya tienen que llegar a decirle, mira, aquí está, el equipo da esto, tú pediste esto y está validado. Entonces garantizamos que el equipo, claro, si no opera en esas condiciones o da proporciona, pues pueden venir ustedes a decir, oye, el equipo está en esas condiciones y no operó, no dio 86 kilowatts, que depende de muchos factores. Pero esta corrida es la que normalmente entregamos, las hacemos aquí en México, ahorita vamos a hacer 3, o sea, realmente si está la información, las hacemos sumamente rápido, ¿no? Si está la información, si la información no fluye, pues puede o no demorar, ¿vale? ¿Esos 86.7 son con el equipo al 100%? Sí, es considerando, es la capacidad que el equipo va a dar en esas condiciones. Ahorita que hagamos la corrida, a lo mejor ese equipo en esas condiciones pudiera dar un poco más si hacemos que el ventilador se vaya al 100%. No sé aquí a cuánto esté el porcentaje del ventilador, pero se podría dar un poco más dependiendo el software. Pero sí es pensando que es su capacidad máxima. Es un sistema mecánico, el aire acondicionado, o sea, hay mucha analogía entre los autos, las plantas de emergencia, sufren de rateo, mantenimiento, y también si trabajan al menos del 30% de su capacidad, puede que el equipo tenga problemas, ¿no? Que eso también sucede. El cliente pide, diseña,
y a la hora de la realidad tiene 2 switches, ¿no? Y se queja, ¿no? De que no, que el equipo está fallando cuando tiene 2 gabinetes. Bueno, la siguiente parte, como les decía Andrea, vamos a ir pasando en el tema y quiero que se imaginen pues, el data center, ¿no? Porque hay muchas consideraciones a construir un data center. Lo voy a decir también con todo el respeto porque yo sé que ustedes son profesionales, pero para mí hoy en México y seguramente en muchos países el concepto de ingeniería es sumamente relativo, ¿no? Y es un servicio de trabajo que hacemos todos al final, porque me ha tocado gente que me dice, hice la ingeniería, y luego, a ver, compártemela, y me manda un plano, cabrón. Le digo, ¿y qué más? Ya está, ahí está la ingeniería. Entonces, la ingeniería puede ser un dossier de 200 páginas, pueden ser 3, eso es subjetivo a lo que cada una de las empresas brindan como servicio, pero sí es importante que el cliente lo sepa, el servicio que quiere esperar, porque, reitero, mucha gente dice que hace ingeniería, ¿no? Y para ellos es hacer no es lo mismo una ingeniería básica, la detallada, allá miles de entregables, ¿no? Entonces, dentro del data center vamos a ir pasando por muchos conceptos que se necesita, pero para nosotros, como Aire, hay 4 variables básicas que necesitamos para dar un presupuesto, un modelo, que es el sistema de enfriamiento, voltaje, la capacidad y la inyección del aire y un bosquejo del área, porque como cualquier HVAC, si no conocemos el área, estamos a ciegas. Entonces, con estos 5 datos podemos ya dar algo, hasta un precio, Claro, hay muchos más datos y como avancemos o como pedimos de ustedes esa información, avanzaremos más. El principal o la regla de dedo, como la que tendríamos que empezar es con qué sistema de enfriamiento vamos a batir la carga. Porque como dice Nija, hay muchos gases, hay agua, hay duales, hay chillers, hay free cooling. Entonces, a veces no lo pensamos, ya de repente uno piensa en un HVAC y piensa en expansión directa, ¿no? Por default, por ser el sistema más común. Pero realmente, dependiendo del tipo del data center, podemos seleccionar. La marca maneja 8 sistemas de enfriamiento, que sus nomenclaturas en sus modelos van acorde a los sistemas de enfriamiento. Es expansión directa enfriada por aire, expansión directa enfriada por agua, agua helada, 3 sistemas redundantes, expansión por aire con agua helada, expansión por agua con agua helada redundante, free cooling indirecto y free cooling directo. Son las 8 maneras en las que podemos abatir carga térmica. El más común es expansión directa, enfriada por aire. Digo más común porque es un circuito que tiene... ¿Alguien sabe quién creó el circuito de expansión directa? Eso fue el famoso no me acuerdo ni el nombre, pero fue Carrier, ¿no? De Carrier. Willis Carrier, ¿no? O sea, realmente el circuito no ha cambiado en muchísimos años. Claro, las aplicaciones son muchas porque hay refrigeración, que eso sí ya es como el Chedraui, ¿no? Que tiene sus refrigeradores. Hay precisión, hay confort. El circuito se ha mantenido, claro, en distintas aplicaciones. Los componentes han mejorado, pero el circuito de expansión sigue activo. Este es el que utilizamos en Stools. Es un circuito básico, trae un compresor, una válvula de expansión, su ventilador de inyección de aire, un condensador exterior o no. También tenemos soluciones donde todo está en un solo paquete, que también nos pasa mucho, mandan un paquete de precisión, pero estás pensando en un train que va en Chedraui, ahí arriba. Realmente los paquetes de precisión, el concepto del paquete para nosotros es todo en el mismo gabinete. Y ahí tenemos muy poquitas soluciones, tenemos las mochilas que las vamos a ver. Teníamos uno en Estados Unidos que se llamaba Cyberpack, que era algo similar, no humidificaba, pero ya es un solo equipo, una sola caja en donde está el evaporador y la condensadora. La mayoría son divididos, por eso el ejercicio lo pone como interior y exterior. Entonces el circuito es muy sencillo. Imagínense que de este lado está el data center, viene la carga térmica de los servidores, cruza ese calor transversalmente al serpentín, que el serpentín es un intercambiador de calor. Por adentro pasa el gas refrigerante, que sin hacer contacto con la carga le pasa el calor. Esa carga ya la absorbe el refrigerante, que puede ser, tenemos 410, 407, R134. Vienen 2 nuevos ya, que es el 513 y el 4B15. Son 2 refrigerantes nuevos que tienen un GWP mucho mejor que los que hoy existen. Tienen otros problemitas. Unas que son flameables. Ahorita
Si hay alguien aquí de BART, discúlpeme, pero ahorita justo me estoy agarrando en la greña con un cliente con BART porque está proponiendo un 4B15, no me acuerdo si es 4B15, que sí trae un GWP. ¿Saben qué es GWP? ¿Alguien sabe qué es un GWP? Exactamente, es el factor en donde medimos qué tan dañino es el refrigerante para la capa de ozono. El 4.7 y 4.10 sigue siendo ecológico, están dentro de los acuerdos principales, pero tienen un GWP más alto que los que les acabo de mencionar. Pero hay un cambio importante, ¿eh? Acá hay lugar, Francisco, ¿eh? Aquí hay lugar. Acá hay lugar, si quieren, ¿no? Sí, aquí hay 2 sillas, ¿no? Sí, es mucho más eficiente, es flameable, entonces si no lo sabes manejar en un sitio crítico es un tema, y es más costoso. Hoy sigue siendo un comercial. La realidad es que desafortunadamente vamos a ir para allá llevados de las potencias principales del mundo, porque estos refrigerantes ya se van a implementar, creo que a partir del 2026-27, lo que es Europa y Estados Unidos. Aquí en México no sabemos, como todo vamos siempre siguiendo a la banda, ¿no? Y por las normas locales, pero sí son refrigerantes que vienen para justo mejorar esto. Hoy Stuhl ya, desde el siguiente año ya vamos a tener modelos con estos 2 refrigerantes. Hoy lo comercial, el stock sigue siendo 4.7, 4.10 o el R134, que son los refrigerantes que usamos para expansión directa enfriada por aire, ¿no? Entonces les decía, viene la carga térmica, la absorbe el gas refrigerante, la pasa al compresor, que su función es comprimir ese gas, por ley de la termodinámica, comprimes un gas, elevas la temperatura, el gas ya con temperatura alta se va al condensador, que el condensador es otro intercambiador de calor, es otro intercambio. Por un lado va pasando el gas caliente, que a través de aire le bajamos la temperatura, y ahí es donde ya mandamos esa carga térmica al exterior. Ese gas se convierte en un líquido saturado que va a la válvula de expansión, que hace la función inversa del compresor. En lugar de comprimir, expande. También por ley de la termodinámica, si expandes algo, bajas la temperatura, que esto es el fenómeno de las latas de aerosol. Cuando las usas ya ves que se pone fría, que expandes el gas. Ese gas frío regresa al serpentín y se vuelve un ciclo cerrado. Ese es un ciclo cerrado, que si no instalaste bien el gas se va a salir y vas a tener problemas, que ahorita hablaremos de instalación. Y bueno, este sistema es muy comercial, muy utilizado, es de fácil instalación, de costos bajos de instalación, y queda limitado dependiendo el tipo de data center, porque todo lo rige el tipo de data center. Bueno, aquí hemos evolucionado en tecnología, hoy hay compresores. Hay distintos tipos de compresores, hay distintos tipos de válvulas, hoy tenemos ventiladores Easy Fan, bueno, los condensadores también se buscan que sean más pequeños, más eficientes. Aquí es donde se avanza en el tema para que la máquina sea eficiente consumiendo menos, pero el principio de enfriamiento se mantiene. Al final también vamos a ver dos sistemas nuevos que están también por venir, que es el Liquid Cooling. ¿Alguien ha escuchado de Liquid Cooling? Vamos a hablar un poquito de eso, y otro sistema que es los fan walls, que también son sistemas para que almacenar altas cargas. Pero bueno, este es el tradicional. Como les decía, se utiliza con estos refrigerantes. ¿Y dónde es una buena propuesta? Para sitios o data centers de mediana a baja capacidad. Ya cuando tenemos sitios de alta capacidad, 100 toneladas, 80 toneladas, ya manejar tanto gas se vuelve complicado, vas a tirar un montón de tubería. El sistema más grande en expansión que tenemos es de 37, 35, creo, ya no me acuerdo, toneladas de refrigeración. En agua helada podemos dar hasta 60 toneladas. Entonces, ahí donde empiezas a jugar, ¿qué le conviene más al diseño que te pide el cliente? Porque si tú conoces expansión y te pidieron 500 toneladas, puta, pues lo puedes hacer, pero vas a hacer un nodo de tuberías y la instalación pues al final cuesta, ¿no? Y hablando ya en el tema de instalación, en el tema de expansión, uno de los limitantes de este sistema es la distancia, las trayectorias entre la unidad evaporadora y la unidad condensadora. Nosotros manejamos 100 metros totales, 70 en horizontal y 30 en vertical, que es la apuesta que hace Stuhl, siempre y cuando se valide el isométrico, que es un servicio que también hacemos. Porque ¿qué pasaba? Llegamos en el 2014 y como decía, la competencia pues no daba el servicio, tenías que ir al manual, y fuimos criticados, les quiero decir, porque fuimos criticados por gente que sí conocía Liebherr, que sí sabía, nos llamaba, oye, es que yo no puedo instalar porque en el manual no lo dice.
eran los menos contra lo que venía en el mercado porque mucha gente se está integrando a este negocio. Entonces nosotros también sabíamos que si llegábamos a México teníamos que llegar bien, porque si no instalas bien, el que se queja siempre es el usuario final. Tú haces tu chamba, entregaste tu ingeniería, cobraste, yo vendí, pero el usuario, si falla el equipo por una mala instalación, no regresa y oxígeno de arquitectura está mal, ¿no? Regresa y dice, esto no sirve. Entonces los primeros años nos costó mucho pulir esto e invertimos plata porque sabíamos que si no se instalaba bien, el cliente se iba a quejar y era una mala imagen para la marca. Nos tocó cambiar instalaciones, eso se los digo en petit comité, de terceros, por clientes importantes que sabíamos que le demostramos que era la instalación y la plata fue nuestra, cuidando, pensando en que el cliente se llevara una buena imagen. Entonces, expansión directa, hay que revisar esas distancias y desde el plano del cliente, que eso a mí yo siempre lo pongo en juego, porque luego nos marcan, no, es que no hay lugar por una condensadora. No, siempre buscamos, oye, revísale bien, cabrón, hagamos un levantamiento. Porque yo les puedo decir que en el 90% que me ha pasado, vamos al levantamiento y se consigue un lugar para la condensadora. Claro, hay que rascarle. Claro, diciéndole al cliente, si me ayudas, te va a salir mejor, vas a tener un mejor sistema. Entonces, validando el isométrico es un servicio que hace Stools. Ustedes después lo hacemos preventa o postventa, O sea, si se vendió y ya lo vas a instalar, nos llamas, nos mandas el isométrico y te entregamos una hoja técnica con la receta de cocina en tuberías, que a algunos no les gustan las tuberías luego que ponemos, refrigerantes, etcétera. Y si no se ha vendido el producto y están diseñando, lo hacemos también, porque sabemos que también la tubería, el gas, los codos, va dentro del catálogo de conceptos. Entonces, necesitas tú los modelos, consumos y ese listado, pero necesitamos ese isométrico porque cada isométrico es diferente. Si yo te mando al manual, vas a encontrar recomendaciones básicas y no va a ser la tubería que requieras para salvaguardar la operación del equipo. Entonces, y ahí aquí creo que viene una imagen, es una imagen de las trampas, es un poco de la hoja técnica, ahí incluimos recomendaciones, tuberías, cantidad de refrigerante, el nombre del proyecto, etcétera, 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 ¿no? También pasa que el isométrico cambia, de repente, no, es que te lo mandé con 70 metros, hoy cambió, ¿cuánto? 71, úsalo, ¿no? O sea, no pasa nada. Las longitudes que nos diste son equivalentes, ¿verdad? ¿Cómo equivalentes? Incluyendo pérdida por codos y... Sí, claro, sí. Tuvimos un caso en ADO, que había una horizontal de 72 metros, ya estaba en el límite. Y hicimos ahí un arreglo para que esa horizontal estuviera un poquito inclinada en la instalación, para que la misma gravedad nos ayudara. Entonces, a ver, hoy la marca busca, como toda marca, vender más, pero nos gusta hacer cosas locas, siempre y cuando tengamos gente con nosotros, porque también esto es en equipo. Si ustedes nos dan la info, si no hacemos el levantamiento y quieren la respuesta de nosotros, pues no somos una parte del pastel. Entonces, este servicio también está, ya después de que seleccionemos el equipo, dependiendo del site, también necesitan todas las características de instalación, las podemos proporcionar, siempre y cuando vayamos. Ahorita nos acaba de pasar con Haskell, no vino nadie Haskell, ¿verdad? No. Y nos pasó también contigo, Arturo, que está cada vez más de moda. Ahorita está, muchas instalaciones de data center se están colocando en edificios LEED. ¿Saben qué es un edificio LEED? Bueno, sabes qué es un edificio LEED. Es una certificación en donde garantizan que el edificio sea green, ecológico y demás. Entonces, esa certificación, si vas a meter HVAC, te pide una cierta cantidad de refrigerante. Entonces, nos acaba de pasar con P&G, porque mandamos a seleccionar el equipo que lo hizo Andrea, y nos pasó lo mismo. Nos dijeron, oye, pero ¿cuánto gas va a usar este sistema? Porque si no, no nos van a dar la certificación. Y la pregunta fue, ¿cuánto gas va a usar? En un equipo perimetral, condensador. O sea, ¿qué le respondo, Gabriel? Pues no sé, güey. O sea, ¿cómo se va a instalar? Entonces, ya le pedimos el isométrico. La verdad es que se movieron rápido, nos dieron el isométrico, trayectorias, tuberías, y le pudimos decir cuántos kilos. Y afortunadamente estaban dentro. Porque ya nos pasó que no, con aquel ingeniero. Y cuando no pasa y quieres la certificación, hay que acortar la trayectoria y buscar otra ubicación. Y lo hicimos, ¿verdad? Sí hubo otra posible ubicación para tu proyecto, ¿verdad? Entonces, bueno, dándole peso a lo que... También se vale decir al cliente, o quieres la certificación o quieres el HVAC. O sea, es mucho ese vaivén con los clientes. ¿Dudas, preguntas aquí? Vale.
Bueno, entonces la expansión directa sigue siendo el sistema más tradicional, el sistema de fácil instalación, limitado un poco con distancias. De este sistema es lo que tenemos en stock. Tenemos, les digo, desde 3 hasta 30 toneladas. Ahorita vamos a ver las soluciones, pero tenemos equipos en este sistema además, porque es lo más comercial. Ya los siguientes sistemas que vamos a ver son sistemas de proyectos a tiempo de fabricación, pero aquí siéntanse con la certeza que también si les llega un cliente corriendo, que quiere este año hacer todo, que va a pagar y que necesita algo en tiempo, solo lo podemos hacer en expansión, porque también nos sucede mucho con firmas, y eso no es tema de las firmas de ingeniería como ustedes o que hacen diseño, sino en la cadena es la firma, la constructora, el cliente. El cliente desarrolla todo, haces el catálogo, le llega a la constructora y el catálogo nunca se piensa en función de los tiempos que quiere el cliente, porque el cliente quiere arrancar ya. Entonces tú terminas diseñando agua helada, ¿no? Porque así lo pide la ingeniería. Y ya cuando le entregan todo a la constructora para ejecutar, pues ya empiezan los de la constructora. No, pues este sistema cotiza en las 24 semanas. Tenemos 16 para entregar, cabrón. ¿Quién lo diseñó? Pues es que al que lo diseñó nunca le avisaron que esto se tenía que construir en ese tiempo. Eso también es un dato importante que ustedes deben de considerar. Bueno, ¿en cuánto tiempo quieres esto? Para que te diseñe algo que esté más o menos acorde, ¿eh? Tampoco ustedes son responsables de los tiempos, pero nos sucede mucho. Ahorita siempre diseñamos y yo busco diseñar, siempre especificar expansión directa porque llevo condiciones a favor, pero si no lo hago y me voy a tiempo de entrega, empiezan a buscar. Y quién lo tiene y ya la especificación se le empiezan a pasar por las pelotas, ¿no? Pero bueno, esta es expansión directa enfriada por aire. Después viene expansión directa enfriada por agua. ¿Qué ven aquí diferente? ¿Qué cambió del otro circuito aquí? ¿Qué se integró? ¿Qué se quitó? Exactamente, tenemos un circuito similar, compresor, evaporador, válvula de expansión, y tenemos un intercambiador de placas interno en el evaporador. Otro concepto también es para nosotros un evaporador, ya sea perimetral, INRO, ahorita que hablemos de aplicaciones, es un sistema de expansión, es un sistema que tiene compresores. Cuando cambiamos, que ahorita veremos a agua helada, nosotros le llamamos manejadoras. Pero les digo, es un tema de comunicarnos, porque si igual me dice, oye, necesito unos evaporadores de agua helada, y ya desde ahí nosotros somos como que, ayer nos pedían era un perimetral tipo rack, ¿no? Y el cliente como que andaba ahí confundido. Offlow, un rack offlow nos pedían. Entonces, este sistema, expansión directa enfriada por agua, es porque seguimos manteniendo la expansión en un circuito in-house pequeño, dentro de la máquina, un circuito pequeño, pero metemos el condensador interno para hacer un tercer intercambio de calor y llevarlo a un condensador preparado para agua, que nosotros le llamamos dry cooler. Es un radiador, es la misma función que un radiador esto. Este sistema se utiliza cuando expansión ya no cumple en distancias, cuando ya tenemos distancias de 150 o verticales de 45, horizontales de 80 y ya no podemos mover gas. Esta es una propuesta, esto sucede mucho en corporativos. Nos pasó en Mítica con un data center en Sanofi. El data center estaba en el piso 18, la torre es gigante y la azotea estaba a miles de pisos arriba. No había forma más que hacerlo a través de unos dry coolers. Entonces el sistema funciona igual, la carga térmica pasa por el evaporador, el gas la toma, la lleva al compresor. En lugar de llevarlo a la condensadora exterior como en el pasado, la mandamos a un condensador interno que es un intercambiador de placas. Por un lado pasa el gas, por el otro lado va a pasar agua. El gas le pasa la carga al agua y el agua se la llevan al dry cooler y el dry cooler la expulsa. El gas que ya quitó la carga se va a la válvula de expansión, se expande y el circuito se incomoda. Este normalmente viene dentro del evaporador. Si lo abriéramos, veríamos el serpentín, el compresor y un intercambiador de placas. Tenemos algunos diseños disruptivos en el mercado, porque hemos hecho, le digo, muchas cosas locas, en donde lo ponemos aparte del evaporador, o sea, afuera. Lo podemos poner evaporador, a cierta distancia el intercambiador, a cierta distancia el dry cooler, dependiendo los espacios que tenga el cliente. Ahorita lo estamos haciendo en el Banco de las Américas, Monterrey, porque no había espacio prácticamente. Entonces, funciona similar, les digo,
simplemente que ahora el condensador o el dry cooler que ya lleva la carga térmica a través del agua, la expulsa y esta la puedes poner a la distancia que quieres con un sistema de bombeo. O sea, ya la puedes poner en el piso 40, en el piso 20, etcétera, 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 ¿no? Esa bomba, nosotros suministramos el evaporador, el intercambiador de placas y el dry cooler. Normalmente la bomba no la ponemos. Sí hacemos que el cálculo ya lo realice. ¿Sabe? Porque otra vez ustedes conocen esa distancia, nosotros no. Es como los chillers, que ahí yo también me peleo con la planta porque cuando seleccionamos un chiller, ahorita me adelanto un poquito, porque me acuerdo y hasta coraje me da. Normalmente el cliente dice, no, mándame el chiller, me mandas la bomba. Pero ¿cómo calculo yo la bomba, cabrón? Y sí, la planta nos da una bomba, ¿eh? Ah, sí. Y yo le digo ahora a la planta, ¿cómo la calculaste, güey? Si no di la distancia ni nada. No, es de 50 HPs. Y yo me quedo así de verdad como que... Entonces yo siempre digo, no, a ver, el que conoce el producto que calcule la bomba. Y a veces da, ¿eh? Y a lo mejor da o no da. Pero a mí no me hace sentido. Entonces, bueno, la bomba la ponemos para que ustedes, el diseñador la coloque, obviamente con los datos que nosotros proporcionamos y podamos seguir avanzando con este sistema. Muy usado en corporativos, problemas de distancia, etcétera, etcétera. Tercer sistema de enfriamiento, agua helada. Este es cuando ya les decía, ya consideramos una manejadora en lugar de evaporador, porque la unidad interior, como ven, ya no hay compresores, ya no hay válvula de expansión, ya no hay nada. Si lo abriéramos el equipo es un serpentín, ventiladores, obviamente la electrónica, humidificador, resistencias, controles y todo, pero ya es un circuito muy básico, porque ese serpentín está preparado para recibir agua. Entonces viene la carga térmica, cruza transversalmente por el serpentín, por dentro del serpentín va pasando el agua, absorbe la carga y se la lleva al chiller. El circuito de expansión directa no se pierde, está dentro del chiller. Porque si abriéramos un chiller tiene compresores, válvula de expansión, serpentines y un gas refrigerante. Porque al final del día, el agente frigorífico, que ya no es gas, ahora es agua en nuestro sistema, llega al chiller, es agua, el chiller la tiene que enfriar porque esa es la función de un chiller, entregar agua helada, ¿no? O agua fría precisa. Los dry cooler que vimos ahorita, que es un gran diferenciador, este dry cooler nos enfría el agua o nos baja la temperatura del agua, pero nos las va a bajar a rangos más amplios, no tan bajos ni tan precisos. Esto, si llega a 37, nos la baja a 32, a 28, dependiendo de la configuración. Los chillers no, esa es la diferencia. El chiller sí va a llegar el agua y si tú le pones que te entregue 7 grados, te tiene que entregar 7 grados. Y el chiller va a buscar entregarte siempre 7 grados, ¿no? Para que podamos abatir la carga. Por eso cuando diseñamos sistemas en agua helada, que ya la recomendación es hacerlo o por distancia o porque ya son capacidades muy grandes. No sé si han escuchado, pero todo Querétaro tiene 5 años siendo como el hub de los data centers en México, ¿no? Y allá llegó Microsoft, Google, Ascenti, Odata. Bueno, el Banco de México tiene años haciendo un data center ahí, que no ha hecho nada. Pero todo el mundo quiere ir a Querétaro. Hoy no hay energía en Querétaro, ya se la acabaron, ¿no? Porque bien listos en México, como siempre, vamos para allá y no había subestaciones, ¿no? Pero todos esos grandes data centers, Amazon, todos están con agua helada, porque estamos hablando ya de tonelajes muy amplios. Entonces, este circuito nos permite llegar, les digo, en una sola manejadora poder tener 240 kilowatts para batir. Claro, porque el agua es un mejor agente frigorífico, sin perder el chiller lo va a entregar y es una característica de diseño. Entonces, si ustedes nos dicen, oye, voy a diseñar agua helada, nosotros les vamos a pedir con qué temperaturas de entrada o salida vas a usar el agua. Y es un dato que no damos nosotros. Lo podemos dar, nosotros, nuestra recomendación, que es lo más estándar, es trabajar, era 7-12 o 8-15, creo que son las dos temperaturas más convencionales. Pero otra vez, o ustedes como firma que ya le vendieron la idea al cliente que ustedes son los expertos, nos la dan y nos responsabilizamos todos de esa temperatura, o lo hago yo, pero yo les voy a poner en el correo, diseñar 7-12 y estas son las condiciones, porque esas temperaturas influyen en la capacidad del equipo. Entonces es un dato también bien interesante para sistemas de agua helada. Lo mismo que la manejadora. La manejadora va a tener requerimientos de flujo de agua. Si no cumplimos con ese flujo, también va a tener problemas. Hoy en día Stulz tiene portafolio tanto en chillers como evaporadora. Desafortunadamente en el mercado de chillers nos ha ido mal. El mercado de chillers, gracias a Confort,
nos han aplastado totalmente, ¿no? Porque el cliente hoy le perdió el valor al generador de precisión, porque para el cliente entrega agua helada y tiene un punto, porque la realidad es que sí. Entonces nosotros llegamos como fabricante de precisión a cotizar nuestro chiller, que está 35% más caro que un York, que un Trane, que un Carrier. Quedamos fuera de mercado. Entonces, la mayoría de los proyectos, no al 100%, pero ya muchos proyectos terminamos vendiendo solo las manejadoras. Yo no tengo un problema porque me gusta vender, pero me hubiera gustado vender todo el sistema, ¿no? ¿Y cuál es la razón del por qué estamos más caros? Aparte de que sí hay algunos accesorios como monitoreo, free cooling, cositas que el chiller puede hacer, pero que no son la operación per se, que es entregar agua helada. La razón principal es la producción en masa. El mercado de data center es, no sé si una cuarta parte de lo que es el mercado de confort. Entonces imagínense la planta de Carrier o de York escupiendo chillers para todo el mundo, cuando las plantas de precisión somos muy pequeños. Entonces eso hace que el chiller de confort sea mucho más barato. Realmente es una de las razones principales, pero hoy muchos clientes ya te dicen, no, yo pongo el chiller porque tu chiller está muy caro, tú ponme las manejadoras de precisión, y es lo que estamos hoy comercializando. Y que estos dos equipos necesitan datos, necesitamos saber con qué temperatura va a llegar el agua a las manejadoras, cuál es el flujo de agua, las presiones, para poder hacer el diseño, que son datos o que podemos sacar en conjunto como recomendación, o que ustedes nos tendrían que proporcionar, o su cliente de ustedes, dependiendo del alcance que tengan con cada uno de ellos. Bueno, ese es el tercer sistema, que es agua helada. Después vienen tres sistemas complementarios, que son sistemas duales, en donde en un solo equipo tenemos dos sistemas de enfriamiento. Como lo ven en la imagen, el cuadro representaría el evaporador o la unidad interior. En un lado tenemos agua helada, el equipo trae 2 serpentines para que esto sea una realidad, y por el otro lado expansión directa. Se llaman duales porque podemos proporcionar una redundancia. Son sistemas que no se aplican mucho. Muchas veces el cliente piensa en una redundancia y piensas en otro equipo, ¿no? Que es lo más tradicional. El pensar en otro equipo pues es espacio. Tienes que saber si tienes espacio para la otra máquina, y el otro el costo, porque es otro equipo. Entonces también, si conocemos en la necesidad del cliente, podemos proponer ese tipo de sistemas, porque podrías tener una redundancia en el mismo sistema, dependiendo pues que si tengas la fuente de agua o que quieras colocar los chillers o las condensadoras al exterior, ¿no? Sí es importante, no exactamente, no es la misma capacidad, ¿eh? Acá podríamos tener 80 kilowatts y acá 74. No es la misma capacidad la que se entrega, pero sirve de backup para cada proyecto que se tenga, ¿no? O también resuelve algunos. Nos ha tocado este tipo de soluciones en donde muchos edificios ya tienen el agua helada. Un dato a preguntar es que sea agua helada constante, porque también me pasó a mí. Vendí unos equipos agua y pues vendí las manejadoras, todo muy chingón, de lunes a viernes. El sábado me apagaban el chiller, y el data center, pues imagínense, ¿no? A correr. De errores se aprende en esta vida, ¿no? Entonces, si el chiller está disponible y el cliente quiere redundancia, no tiene espacio ni tanta lana, podemos poner un sistema de expansión con un sistema dual de expansión directa. Una pregunta. Este únicamente nos ayudaría en una redundancia para el enfriamiento, ¿no? Pero la cuestión eléctrica es común. Totalmente de acuerdo, y para allá iba. Es una redundancia mecánica. Si esto lo quieres proponer para centros de datos que se van a certificar, que ya busquen un 2N, N+1, N+2, o un tier, o todo lo que hace hoy ICREA, Opta en TIA, no aplica. Ese es correcto, ¿eh? Este es algo más de clientes más petit, ¿no? Que no están buscando hacer un data center macro y que quieren cierta redundancia mecánica, porque efectivamente el evaporador todo le llega a un cuadro eléctrico. Si la falla es eléctrica, se te va a ir todo, ¿no? A rato también vamos a hablar un poco de redundancias, porque aquí créanme que es algo sencillo, ¿no? Pues un 2N, dos iguales, y luego N+2, y luego N+1, y terminas haciéndote pelotas con la cantidad de diseños que se pueden hacer. Bueno, este es un dual, este es otro dual. Perdón, una pregunta. Decías que no da la misma capacidad, por ejemplo, el de expansión con respecto al chiller. ¿Cuál es la diferencia que hay? ¿Qué porcentaje? 8, 7%. Ahorita si quieres hacemos también una corrida.
El sistema nos permite, cuando seleccionamos un dual, cambiar de sistema y nos arroja qué capacidades da, pero anda entre un 8 un 10% menos lo que va a dar. No es un 50, si no se perdería el chiste, ¿no? Tiene que estar cerca a lo que es el sistema. Bueno, este es otro sistema dual, nunca lo he visto en México, ya que hay que tener billete, ¿no? Poner 2 chiles para un solo sistema, pero es una manejadora doble, ¿no? Que se llega a proponer, pero no lo hemos implementado. Y el tercero, que es expansión directa enfriada por agua, con dry cooler y agua helada. Este también podría resolver algún problema, que el cliente no tenga realmente espacio para condensadoras, que las distancias sean largas, que ya el cliente ya tiene el chiller, pues podría resolver algún problema. Son soluciones al final del día para las distintas necesidades que tiene el cliente. Aquí llevamos 6 y luego vienen 2 sistemas más que ya están enfocados en ahorro de energía. Ahorita les hablaba que son 8, que son lo más comercial que tenemos. Y voy a cerrar el curso con las 2 tecnologías que les platicaba, que serían sistemas de enfriamiento nuevos, que es el liquid cooling y los fan walls, pero realmente serían parte también de este slide. Ahorita que lo vi, dije, lo tengo que agregar aquí porque acuérdense que la idea es estar viendo ahorita el principio de funcionamiento para agarrar la carga y sacarla al exterior. Este es el sistema de free cooling indirecto. Si lo ven, ¿a cuál se parece? ¿O cuál es el de los que acabamos de ver? Es el sistema de expansión directa enfriada por agua, que ya acabamos de ver con el intercambiador de placas y el dry cooler. Lo único que se le agrega es un segundo serpentín. Entonces igual, si abriéramos la máquina, son 2 serpentines, compresor, intercambiador de placas, válvula de expansión y un dry cooler al exterior. ¿Qué es el free cooling? La palabra, que es una palabra que ya está desde hace millones de años, es agarrar la temperatura externa, meterla al data center y que nos ayude a climatizar la sala sin necesidad de hacer ningún tema mecánico para ahorrar energía. Claro, depende de que afuera tengas condiciones adecuadas, ¿no? Nos llegó a pasar que nos decían, oye, quiero hacer free cooling en Veracruz, cabrón. En Mérida, güey. Bueno, en Veracruz sí es posible, ¿eh? No sé si han ido a los nortes de Veracruz entre enero y febrero y baja la temperatura. Seguramente va a ser muy poco tiempo. Esto es aprovechar la temperatura externa, pero en lugar de meterla a la sala, por eso es indirecto, lo que hacemos es que aprovechamos que esa temperatura naturalmente nos climatiza el agua. En lugar de que lo haga el dry cooler, lo hace el ambiente. Y cuando sabemos que esta agua ya está climatizada por el ambiente propio, el sistema a través de mecánica lo que hace es que está trabajando en expansión directa, está con el compresor, con el dry cooler normal. Cuando el sistema sensa que afuera está con temperatura adecuada para el agua, bypassea esa agua y en lugar de mandarla al intercambiador, la manda directo al segundo serpentín. Electrónica, válvulas, no hay nada que no conozcan. La manda al segundo serpentín y apaga el compresor, que es el principal componente que consume energía. Entonces apaga el compresor, lo manda al segundo y empieza a hacer el free cooling. Este es el sistema que más tenemos en México, que más promovemos, que nos ayuda, y lo hicimos mucho en un estudio que hicimos hace un par de años, en donde, bueno, dijimos, primero hay que saber en dónde podemos utilizarlo, ¿no? Como les decía, pues zonas costeras, en México no. Y que también había muchos tabús, o hay, de que en México no se puede hacer free cooling, solamente en Groenlandia, o en Rusia, o en Alemania. La realidad es que no, el sistema opera de 12 grados hacia abajo, ya podemos hacer free cooling. O sea, ya en esas temperaturas podemos ir a bypassear y apagar el compresor. Entonces, lo que se buscó, con bases de datos de aeropuertos, es saber cuáles eran las zonas del país que tuvieran la mayor cantidad de horas al año de 12 hacia abajo. ¿Qué estado creen de la República que tiene más horas al año, de las 8,600 horas que tiene el año, que esté de 12 grados hacia abajo? No importa si es invierno, verano, ¿qué estado creen que es el más óptimo? ¿Cuál? Toluca, estado, ¿no? ¿Sonora? Muy frío sí, pero no. O sea, lo vamos a llamar como el más templado, es Puebla. O sea, hoy si ese estudio yo lo hubiera patentado fuera, yo le hubiera dicho a todos esos grandes data centers de Querétaro, la están cagando, váyanse a Puebla. Puebla es el más templado, es el que traía un 24% de horas al año, que se mantenía de 12 hacia abajo. Reitero, en invierno, en verano, a las 10 de la noche, la Ciudad de México también presenta luego esas condiciones, ¿no? Entonces la idea es
venderlo en donde el Estado tuviera un buen porcentaje para hacer free cooling y que el cliente tuviera un beneficio, si no, pues no chiste esto. Veracruz traía como un 4 o 5%, Mérida, pues prácticamente nulo. Pero bueno, estaba Querétaro, Monterrey, Estado de México, Toluca, Puebla, zonas en donde había buenos porcentajes, 18, 20, 21, 24, y podríamos apagar. Y hoy lo tenemos implementado, lo tenemos aquí en Santa Fe, lo tenemos en Puebla, lo tenemos con Santander en Monterrey, en Audi en Puebla. Ahorita estamos haciendo este año en HP con este tipo de tecnología para ahorrar. Entonces, esto también va desde el diseño, porque el cliente quiere un data center y se los entrega a ustedes. Y hay que darle condiciones. ¿Qué quieres? ¿Quieres rapidez, porque te urge? ¿Quieres eficiencia? Entonces ya uno va a diseñar en busca de eficiencias. ¿Quieres precio? ¿Quieres algo sencillo? Son preguntas no tan técnicas, pero que sí influyen al momento que hacemos la ingeniería de cada uno de nuestros proyectos. Entonces, cuando a mí me dicen, oye, quiero ahorro de energía y voy a estar en este tipo de zonas y quiero algo que mecánicamente sea funcional, es lo primero que promovemos, dependiendo del estado. Y tenemos una ventaja operativa contra la competencia. La competencia tiene sistemas de free cooling indirecto, lo hace también, pero mi competencia, este circuito que bypassea a otro serpentín, lo hace con gas también, que es el famoso EconoPhase, por ahí si lo han escuchado. Entonces, eso es bueno, también es un sistema eficiente. El problema de ese sistema es que como es gas, sigue siendo un circuito pues, no tan manipulable, ¿no? Pues hay fuga de gas, hay que ser vacío. Este para nosotros es un sistema muy tradicional. Hay una fuga, restableces, la bomba la consigues donde quieres y el sistema puede seguir operando. Porque también muchas veces diseñamos para el data center, o no sé si ustedes lo hagan y si sí les aplaudo, pero nunca a veces se piensa en el diseño para la parte de operaciones, ¿no? O sea, ¿quién se queda con la chamba? Tú diseñaste un Ferrari muy acá y demás, pero pues ya las operaciones luego andan sufriendo por mucho de estas cosas, ¿no? Que es otro criterio de selección. Les digo, free cooling indirecto, y ya por último el free cooling directo, que sí, como lo ven en la imagen, ya es apagar el compresor, abrir compuertas, dejar que entre el aire del exterior y climatizar la sala. Esto lo hacemos hoy en México en capacidades muy pequeñas. Tenemos algunos equipos pequeñitos, en sitios pequeños, donde es controlable el flujo que entra, porque lo que entra de afuera entra con polvo, con humedad, etc. Para grandes salas no tenemos nada en México. Stulz en Alemania sí lo ha hecho proyectos de este tipo, porque hay que poner un módulo de compuertas especial, filtros. Aquí la verdad nosotros lo recomendamos muy poco, pero existe la solución. Y les digo que aquí tenemos algunas soluciones pequeñas de 3, 5 toneladas que tienen compuertas y también permite hacerlo. Como lo ven en la imagen, al ingresar aire del exterior, podemos presurizar la sala, generar presión positiva, por eso tenemos que sacarlo. Es algo importante, porque cuando no metes nada al exterior, el aire se sigue moviendo en la misma zona, porque así está el sistema. Entonces, algo que considerar para los temas de free cooling directo que podamos proponer en la sala, ¿no? Entonces, si lo ven desde el punto de vista diseño, una de las primeras preguntas que hacemos es ¿cómo vamos a climatizar? Por expansión, por agua, un dual, free cooling. ¿Qué necesita el cliente? Ya que revisamos la parte de cómo quitar la carga térmica, iremos a la parte eléctrica, voltajes, capacidad, consumos, la inyección del aire por piso, por ducto, etcétera. Todas esas variables que les platico, se las digo muy fácil, son un problema, ¿no? O sea, no llegan siempre en el mismo correo, a veces no, ustedes tampoco lo tienen, ¿no? La info en la primera junta porque hay gente que dice una junta de inicio de proyecto, ¿no? Y te dan ciertas variables, no todas para empezar. Entonces, eso también lo sabemos nosotros, lo entendemos, pero nos gusta ir construyendo. Y el construir es información, con el compromiso de entregar la información, pues también verás, ¿no? Más recomendaciones, porque si hacemos muchas recomendaciones, que es parte de esta lámina, en donde con el conocimiento que hoy tiene la marca, porque les digo, tenemos data centers de todo tipo, hoy hemos hecho invernaderos, data centers de colocation, IDFs, pues también podemos decirles o recomendarles algo para que su diseño pueda avanzar en función de lo que el cliente les pide, ¿no? Por ejemplo, a veces nos ha pasado que estamos diseñando equipos downflow y quieren poner ustedes 20 centímetros, cuando normalmente pedimos 50, pedimos 50, ¿no? Hemos hecho con 30,
¿no? Y servicio no le gusta, pero la máquina puede funcionar. Y tú dices, es que no puedo darte 50, te doy 35, lo validamos. Pero ahí tenemos un vaivén de información con ustedes, porque si nos cerramos a 50, lo que dice el manual, no avanzamos o van a buscar otra marca, ¿no? Y bueno, eso es un poquito de lo que les digo, estandarización. Conocemos de normas para hacerles una recomendación y ustedes continúen cada uno de sus diseños. No nada más en la parte de ingeniería, lo que les decía, el CAPEX, el OPEX, ¿qué quiere el cliente? Invertir mucho ahorita, quiere tiempo, quiere eficiencia, quiere... a ver, luego nos pasa que de repente llega el cliente y quiere el Ferrari y cuando menos vemos ya estamos en un mini split de 5 toneladas. No, le digo, oye, y chambeaste como no tienes idea por un mini split de 5 toneladas, ¿no? Hemos hecho casos en donde sí ponemos, por temas de CAPEX, ponemos en la precisión y reitero, somos muy comerciales en Stulz, entonces no importa, vendimos el principal y ya que pongan los respaldos de confort, ¿no? O sea, tienes un perimetral de 10 y 2 mini splits de 5. Si falla, el mismo equipo de Stulz puede mandar a arrancar los 2 mini splits y tienes un respaldo, pero ayudamos a hacer un detalle, una ingeniería que se adapte a que ustedes también le entreguen al cliente algo bueno, ¿no? Les decía, los costos de funcionario, operación y mantenimiento, también eso influye. Oye, pues sí, ya metí agua helada, metí expansión, metí N cantidad de equipos, pero ¿qué pasa? ¿Cómo es la rutina de mantenimiento? ¿Cada cuánto? Oye, me pusiste un refrigerante, lo que les decía el caso de Bart, que así los estoy sacando ahorita del concurso, Le estoy diciendo que esa cosa va a explotar y que no es comercial. Y no es comercial porque, de ese no traigo el precio, pero una boya de R410 o R400 debe de andar costando 2,000, 2,500 pesos. No sé si aquí hay, Alfredo, más o menos te acuerdes, pero más o menos debe andar por ahí, que es un refrigerante comercial. El R513, que también es con un GW menor que viene, anda en 10,000 pesos. Entonces, otra vez tú diseñaste eficiente y después vas a tener un reclamo del cliente, oye, cara, no manches, o sea, para la instalación de esto la vas a incrementar durísimo por usar un refrigerante. Oye, pero tú me pediste eficiencia. Ah, no, pues sí, pero no quería que me costara tan cara la boya, ¿no? Entonces, es de mucha comunicación, porque la parte de instalación y mantenimiento tiene mucho que ver también con los costos iniciales de inversión. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Bueno, eso es un poquito de lo mismo, el costo operativo contra el CAPEX y el OPEX. Recordemos que somos un equipo que trabaja 24/7, 365. Y otro dato importante para que se lleven la sensibilidad del diseño, el HVAC dentro del data center es de los que más consume energía y de lo que más cuesta. Entonces, cuando ya el cliente ve financieramente el proyecto, bueno, los servidores seguramente se va a hacer lo principal, pero mecánicamente entre el UPS, el sistema contra incendio, demás, el HVAC es de lo que más representa. Entonces, lo que tiene mucho peso en la decisión de cada uno de los proyectos para ello, ¿no? Y esto también se traslada en función de qué carga térmica tengas, porque este dato, como les decía, es clave. Si obtenemos el dato de la carga térmica, podemos diseñar mejor. Aterrizamos a capacidad sensible o nominal, podemos hacer una distribución de aire correcto y podemos poniendo una solución. Si no tenemos este dato, nos va a tocar estimar. Y estimar siempre es subir el precio, siempre es cubrirte, ¿no? El famoso, ¿qué es? Factor miedo, ¿no? Ahí te da un 30% del factor miedo, que también nunca lo entiendo, porque te da la carga sensible, ponle un 30% más. ¿De qué? ¿O por qué no un 25%? ¿No? Un 32%. ¿No? Esas, que otra vez son datos que hay que validar con el cliente. O sea, él dijo el 30, todo por correo y avanzamos. Si no, pues nunca consigues una validación. Este dato es importante y les cuento una de mis anécdotas. Yo llegué, les digo, en el 17 y el mercado de data center yo lo considero un mercado muy sexy. ¿Por qué? Porque aparte de que hay muchos eventos, ferias y es tecnológico y demás, es un mercado de muchas tendencias, ¿no? Porque es tecnología al final de cuentas. Entonces, que las cargas van a bajar, que las cargas van a subir. Ahorita está el tema de la inteligencia artificial, pues por todos lados, ¿no? El liquid cooling. Entonces, cuando yo llegué en el 17 había una tendencia, decían, no, ahorita los servidores van a generar menos calor, ya son súper eficientes. Antes había un Cisco no sé qué, hoy todo lo hacen un Cisco así y las cargas van a ir a la baja, muchos se van a ir a la nube. Yo iba llegando a Stulz, dije, mi chamba es el calor. ¿Qué voy a vender, cabrón? ¿No? O sea, ya todo viene a la baja.
Yo a ver, cuando nos llega un proyecto y nos dicen hay 500 toneladas, pues para mí es un negocio, ¿no? Los atenderemos igual por 3. Abajo de 3 igual le marquen a Vertip, ¿no? No es cierto. Pero sí realmente el calor es el business de nosotros, ¿no? Entonces, venía esa ola de esa tendencia de que todo a la nube, que los servidores iban a generar menos calor y pues bueno, pasó el tiempo y todo cambió. Hoy viene todo este tema hoy hay gabinetes de 1000 kilowatts. Bueno, no, perdón, la estoy cagando. De 100 kilowatts. Sí, no, ya 1000 kilowatts. Les digo porque el año pasado, me voy a adelantar un poquito el tema de liquid cooling para darles el ejemplo. Normalmente los gabinetes se diseñaban de 3.5 a 3 kilowatts. Es decir, cuando el cliente no tiene la carga, pues te da de 3, 3.5 o 5 kilowatts. Y ya haces todo, empiezas a correr todos los diseños. A veces que sí te pueden decir de 6. Esa carga empezó a subir. Y después, no, que ahora vamos a diseñar con 8. Hoy, a veces que pasa, no, 1.5. Y de repente, oye, 20, 30. El año pasado, hablando ya de esos temas de liquid cooling, que es aventar el agente refrigerante directo al microprocesador. Sí, ya nos están llegando proyectos y tuvimos un proyecto con... ¿Alguien ubica Foxconn? Es una empresa china que hace chips. Desde hace 2 años, bueno, desde hace mucho tiempo están en México, pero ahorita han crecido muchísimo porque tienen una planta en Guadalajara y están haciendo todos los chips para IBM, iPhone y bueno, ese era normal, pero agarraron un contrato para hacer todas las tarjetas electrónicas de Nvidia. ¿Nvidia sí lo ubican? ¿Alguien ubica Nvidia? Que soy el gigante de microprocesadores. Entonces están haciendo en Guadalajara todos estos chips para Nvidia y aventaron líneas de producción para Nvidia gigantes. Entonces, de repente empezó liquid cooling y ellos van a necesitar, y sí están implementando liquid cooling, porque tienen gabinetes de 100 kilowatts. Entonces, imagínense qué es tener un gabinete Panduit, CPI, Rital, con 100 kilos de calor. Yo tuve oportunidad de estar en la supercomputadora de Lunar, no sé si igual la conozcan, que es en el DGTIC. Ellos tienen ahí la supercomputadora, que son 3 gabinetes de 35, 40 kilos, y la verdad es que te pones atrás del gabinete y... puta, sientes un sauna, y eran 35 kilowatts, ¿no? Imagínense 100 kilowatts en un solo gabinete. Entonces, les pongo el ejemplo porque sí es una realidad. Este caso que les digo no es un data center, es un laboratorio que tiene Foxconn en Guadalajara, en donde ya que la tarjeta está fabricada, la ponen en el gabinete, o ponen varias, y las prueban. Entonces, no es un data, para entender la aplicación, pero al final está operando como un data center. Entonces, les pongo esto en contexto porque... también cuando el cliente no les da la carga o no les dice cantidad, dile a Alan que ponga una silla para el ingeniero, que sí. O acá hay una Inge, mira, acá hay una. Cuando el cliente no nos da la carga, podemos influir conociendo qué va a procesar, porque no es lo mismo el procesamiento que existe hoy en día para telecomunicaciones, que son switches, donde solamente los datos es tráfico, a lo que se hace en video, ¿no? Como lo hace a veces las televisoras, en donde ya Netflix, en donde los servidores procesan video, imagen, generan más calor que los de transmisión, los de almacenamiento. No sé si han escuchado hay una marca muy famosa que se llama EMC, que es una marca que se dedica al almacenamiento de información. También tiene un tipo de calor. Ahora que lo que decía de laboratorios de pruebas de tarjetas, entonces, si desde que su cliente saben que es un cliente de banca, de telecom, de automotriz y ven que va a poner carga típica, pues ustedes podrán también decir, bueno, aquí con 6 kilowatts está hecho, con 2. Pero si saben que es un cliente que va a procesar imagen, que va a tener otro tipo de inteligencia artificial y te pide gabinetes de 1 kilowatt, hay que alzar la mano y decirle, oye, algo no cuadra, ¿no? Claro, la responsabilidad de la carga es del cliente, ¿no? Es asesoría, porque hoy este rango es muy abierto. Algo que también sucede en el data center es que te dicen, bueno, ya, diseñemos a 5 kilowatts cada gabinete. Otro dato importante, no es lo mismo un rack que un gabinete, no es lo mismo. Pues también es un dato que nos sirve, porque si vas a poner racks y quieres un site, también es un cliente que no trae lana, porque un rack vale la mitad que un gabinete. Entonces también hay que preguntar al cliente, ¿son gabinetes o son racks? Cosas diferentes, con o sin puerta. Y entonces te piden 10 gabinetes que los diseñes a 6 kilowatts, y también la realidad es muy difícil que sí sean 6 kilowatts formales, así, puntuales de cada gabinete, ¿no? Termina habiendo
en uno tendrás 4, en uno 6, en uno 8, en uno 2, porque pues al final llega nuestro enemigo, que es el de TI, ¿no? Y ya empieza a poner lo que él quiere con base a la operación que el cliente pone. Tenemos un caso en el Banco de México, el aire no es Stulz, pero tenían el data center aquí en Constituyentes, y pasó eso, crecieron, el aire quedó corto, es gobierno, imagínense, cambiar algo en gobierno, pues pasa por mucho proceso. Tenían el problema y tenemos nosotros una solución que son unos ventiladores para piso falso, es una placa activa que se entierra en el piso, debes de tener 50 centímetros, entonces la entierras y la pones enfrente del gabinete, porque ya hay un punto caliente y avienta más aire, no enfría, pero ayuda a que el flujo sea, son como aspirinas. Entonces tuvimos que poner en todos sus santos datos ventiladores de este tipo, porque ya no daba el flujo que había en la sala, y están pensando cambiar el data center, ¿no? Entonces sí influye mucho, porque esta carga térmica se mueve con el tiempo, ¿no? También es una realidad, la diseñaste a 5, el data center es voluble, el data center va cambiando, dependiendo de la función del cliente. Hay empresas que se achican, hay empresas que crecen. No se han escuchado, ahorita Telefónica cerró. Tuve los data centers de Telefónica y estaban grandes, robustos, y se fueron achicando, entonces fue perdiendo toda esa infraestructura sobrada y hay que reacomodar al sitio, ¿no? Entonces, hoy este es nuestro dato principal para cada diseño que podamos hacer con ustedes, entender su cliente qué tipo de aplicación en carga va a hacer, y si llegáramos a tener casos de 50, 80 kilowatts por rack, hoy tenemos la solución, ¿no? Porque ya que tienes la carga, viene el dato importante, el flujo de aire, que son las dos variables del equipo. Nosotros normalmente diseñamos con base a la carga. Oye, quiero 50 kilowatts. Mira, este equipo nos da 54. Muy bien. Pero también si el flujo de aire no es correcto, no sirve de nada. Entonces tenemos que tener, porque nos sucede, oye, es que no da el aire. ¿Cuántos gabinetes tienes? 3. Pero la sala es de 300 metros cuadrados. Y tienen un perimetral a piso falso que está metiendo el aire por donde no es necesario. Entonces el flujo es importante. También tuve un caso en donde pusimos un offload, un downflow, y retornaba por la parte superior, pero el retorno, pusieron el equipo justo en no es una columna, es que luego las losas tienen como que cae una trave, entonces la trave no dejaba que llegara el retorno, y la máquina se andaba alarmando porque era un bloqueo natural, y lo pusieron ahí. Entonces el área de retorno también es importante considerar para el diseño. Entonces esta es una regla, como les decía, normalmente entra el aire a 20 grados, tenemos deltas de 10 a 15 dependiendo de la aplicación. Esta es otra reglita de dedo, normalmente por cada kilowatt se necesitan 200 metros cúbicos hora de flujo. Entonces otro dato que hay que evaluar, oye, pues sí me diste el equipo de 5 toneladas, pero tiene, no sé, 3.500 FMs, pero yo necesito un flujo mayor, pues hay que ver si ponemos una más grande, ya no por carga, sino por flujo de aire. O las distancias, normalmente en perimetrales, tú pones el perimetral y te va a dar 12, 13 metros de flujo, pero si el último gabinete está a 30, el equipo va a tener también problemas. Y es parte del acomodo en el diseño de aire, porque la gran ventaja de este tipo de soluciones perimetrales que ahorita vamos a ver, es que controlas el flujo de aire. Entonces tú presurizas la cámara plena, generas presión positiva, y donde pongas las rejillas vas a liberar para que el aire lo controles en algún punto. Y bueno, otros datos más puntuales para seleccionar un equipo, más bien criterios para poder seleccionar el equipo. Nosotros normalmente pedimos la ubicación geográfica, no es lo mismo Tijuana, Mazatlán, que aquí también les quería preguntar y compartir un poco de conocimiento. Normalmente el HVAC, precisión o confort, ya ves que venías con las tendencias del ASHRAE, ¿no? Y decías, oye, ¿dónde va a operar? ¿A 95, a 105 o a 115 grados Fahrenheit? Entonces tú hablabas del norte, pues decías 115, ¿no? Y ahí hacías tu selección de equipo. Eso les hablo hace 6, 7 años, ¿no? O decíamos Ciudad de México, 95 grados. ¿No? Hoy esto ha cambiado, no sé si ustedes sepan que es pregunta, si el ASHRAE ya cambió algo, o cuando les piden algo en temperaturas del norte, porque tuvimos un caso en Mexicali, en donde el vendedor que seleccionó el equipo, pues lo hizo bien, ¿no? Fue al estándar, agarró un equipo para 115, que son 45 grados, ¿no? Más o menos.
dibujó el equipo, lo seleccionó, lo vendió, se fue a Mexicali, llegó el verano y de repente empezó a tronar la máquina y nos empezaron a hablar, oye, esa cosa no sirve y demás, oye, empezás a rastrear, no, 45 grados, hasta que llegamos con el del sitio, el que operaba el data center, dijo, sí, pero llegamos a 49 aquí, cabrón. Y todavía tenía una merma ahí el equipo en la corrida que te daba como 48, 49, pero justo pasaba 49, 50 grados el ambiente y la máquina se bloqueaba. Tuvimos que cambiar la condensadora a costo de Stulz, poner un equipo más grande, porque bueno, el cliente también era importante y fue un tema nuestro, ¿no? Las corridas estaban a 45. Pero hoy está cambiando las temperaturas, ¿eh? Querétaro ya estamos también, que antes era 35, estamos ya en 40, algunas zonas de Guadalajara, Mexicali, Monterrey, ya estamos o poniendo refrigerante R134, que es para ambientes más calurosos o trabaja con mayor presión, o ya dimensionando el stock. Dimensiono las condensadoras, porque el stock que tengo en México, que les decía que hay mucho equipo en Toluca, todo está en condensadoras sobredimensionado. Yo absorbo el precio porque tengo que ser competitivo, pero es un stock que si me lo pides hoy, me lo compras y va a Mexicali, pues tiene que operar, o va a Yucatán. Entonces, la ubicación geográfica es importante porque nos dice cómo dimensionar el equipo. Ya sea expansión directa, tienes que tener la condensadora adecuada. Si va a ser agua helada, el chiller tiene que trabajar para esa zona, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, también para las altitudes, para los derrateos y podamos tener la capacidad general, ¿no? Otro punto es la ubicación del data center. Este dato también es clave. Como lo decía, al final el equipo climatiza un área, ¿no? Y si no conocemos el área, nos es difícil hacer una propuesta. Entonces siempre pedimos que nos dé un bosquejo, un plano. El ideal es un levantamiento, no sé qué muchas veces no sucede, pero si podemos tener un plano en CAD y lo conversamos en conjunto, podemos encontrar la mejor ubicación del aire. Si no lo tenemos, pues propondremos algo, pero realmente regresamos al tema de estimar. Vamos a estimar ubicaciones, posiciones. Entonces la ubicación del aire es clave porque vamos a tener la correcta inyección, los espacios para que el equipo quepa, porque a veces sí, aquí está la ubicación, pero quiero 20 toneladas y el equipo de 20 mide 2.2 metros. Si no cabe, tú lo propusiste, pero ya en la realidad va a ser un problema, ¿no? Y aquí en ubicación, cuando la conocemos, nos facilita a nosotros poder proponerte ya perimetrales, piso-techo, mochilas, in-rows, o sea, ya una solución que se adapte al espacio que quiere el cliente. La proyección de crecimiento físico en el data center, ese es un dato también complejo, pero normalmente se pide, oye, bueno, ¿va a crecer? No me dijo que lo haga así, cerrado. Factor miedo, no, sí ponle un 30%, cerrado. Son condiciones que estamos normalmente preguntando para hacer el correcto diseño de aire. La inyección de retorno y aire, lo que les decía, ¿cómo vamos a inyectar? Por piso falso, por plafón, in-row, directo al chip, y cómo vamos a retornar. Porque nosotros, la mayor parte, todos los equipos, a excepción que el cliente pida lo contrario, se instalan y se configuran para trabajar con retorno. Entonces el equipo trabaja su set point con base al retorno que le llega. Podemos hacerlo con inyección, que es configuración. Entonces ahí lo que hace es que cambia la configuración para que el equipo opere con base a una inyección que tú quieres que opere, porque es invariante el cliente. Y esa temperatura de retorno y de inyección son del sistema. Porque también nos sucede, oye, es que entro al site y está a 32 grados. Ah, cabrón, ¿cómo vas a...? Sí, pero son 32 en la esquina del site, ¿no? Y el data center está hasta acá. O sea, la medición de la temperatura es subjetiva hacia lo que necesitas. Normalmente, o nos pasaba, oye, es que se siente mucho calor. ¿Por qué? Y vas, y sí, pues estaba en el retorno, el cliente está en el pasillo caliente, parado. Cuando tienes ahí todo el calor, pues se va a sentir caliente. Entonces, el aire va para el servidor, esa es la función. No va para climatizar a la oficina, al baño. A veces en algunos diseños, en perimetrales sucede que tienes el equipo, inyecta piso, inyecta tus servidores y quieren aprovechar que este mismo aire te ayude para el cuarto de baterías, para el cuarto eléctrico, porque tienes toda la sala con piso falso. Se vale, hay que validarlo, si se pueden los FMs o no. Realmente, si no se valida, puede que quedes corto, ¿no? O que agarre, nos ha pasado también con el turbado, 2 salas, un aire para 2 salas, ¿no? Se puede,
validando los FMs, validando la carga térmica, ¿no? Entonces el retorno y el aire el retorno y la inyección son claves para ello. Y de ahí viene la configuración, como les decía, conocer la sala, altura del piso falso, qué tipo de gabinete. Tenemos una solución que vamos a ver adelante, que son los equipos en fila, los famosos Synrow. Esos equipos se pegan junto al gabinete. Entonces también, si nos dicen la profundidad del gabinete de la marca que quieran, hay 2 medidas estándar, que es 1 m y 120. Podemos poner nosotros el aire de esa misma medida para que se vea uniforme. Ahí haces ya un diseño, si no lo pones a la medida funciona, ¿no? Pero ya se vuelven detalles de estética muy interesantes, ¿no? Pero es conociendo el sitio. Si no conocemos el sitio, no. Las conexiones, ¿cómo va a llegar el sistema en expansión directa? Pues requiere las tuberías, ¿no? Si es de un solo circuito va a requerir 2 tuberías, si es de 2 circuitos va a requerir 4 tuberías, independientemente al arreglo que tengas en sitio, pero las tuberías pueden llegar por abajo, por arriba, la conexión mecánica también. Tenemos equipos que a veces nos piden con doble ATS, que quieren doble llegada de alimentación eléctrica, entonces también se puede hacer. Eso está un poquito limitado porque es meter una barra de cobre para recibir doble alimentación. No todos los modelos lo permiten. Tenemos ahí un diferenciador que les voy a marcar ratito de un modelo, pero se debe de conocer porque cuando no se puede, yo mismo te sugiero que pongas una transfer aparte, que va a ser lo mismo, solo que hay que ubicar la transfer, ¿no? En algún punto del sitio. Entonces, aquí entran accesorios, monitoreo, que el monitoreo también es todo un tema, porque muchas veces el cliente o la firma nos pide que sea monitoreable. Puta, también es una pregunta bien ambigua, ¿no? Porque monitoreable, ¿cómo? ¿No? El monitoreo de las máquinas es el lenguaje entre ellas, es como hablar español, inglés, francés, japonés, no sé, cualquier idioma. Entonces le tenemos que decir a la máquina qué idioma va a hablar, español, francés. ¿Y cuáles son los idiomas? El SNMP, el BACnet IP, Modbus RTU. Entonces el cliente tiene que decirnos, oye, ¿qué lenguaje? O ustedes proponérselo, dependiendo del alcance que tengan con el cliente. Pero si el cliente no lo pone y me piden monitorear, pues yo te puedo poner tarjetas, pero ¿con cuál idioma van a hablar? Y muchas veces el cliente quiere monitoreo y no tiene un BMS, nada más lo quiere ver en su computadora. Pues nosotros ya tenemos una tarjeta que lo hace, pero es un dato también importante porque si nos pides un protocolo específico, tenemos que poner la tarjeta. Si no la ponemos, pues hay que ponerla después, porque no lo va a poder hacer la máquina. Podrás poner un gateway y después convertir, porque sí hay esas funciones, pero pues ya va a ser responsabilidad del cliente o de ustedes, ¿no? Entonces el monitoreo es otro dato muy común, y cuando nos escuchen diciendo, bueno, ¿bajo qué protocolo de comunicación? Esa es la pregunta, es ¿qué idioma va a hablar la máquina? Bueno, el piso falso, las ATS, bueno, sondas de líquido, sensores le podemos agregar. Los más comunes son sensores de líquido, sensores de humo. Una función también muy común es que el equipo mande a apagar el sistema contra incendio, todo eso, porque la máquina, o una diferencia de las máquinas de presión contra confort es que también la electrónica es muy robusta. Las máquinas pueden sacar señales de 4 a 20 mA para hacer otra acción. Muchas veces, bueno, en algunos casos, tenemos reemplazos donde viene un Vertid, un Dataire y ya se va porque ya está viejo, pero a veces el cliente no lo quiere tirar, lo quiere dejar de backup, ¿no? Porque no le alcanza para 2. Entonces ponemos uno nuevo, el viejito se queda y este viejito lo podemos mandar a arrancar. Que aquí hay otro concepto que también es de ingeniería. ¿Ubican qué es el TeamWord? ¿Alguien ubica qué es el TeamWord? ¿Nadie? Es cuando todos los equipos digamos que al mismo nivel de capacidad, ¿no? Los jugadores, por ejemplo, van trabajando al 80%, 60%. Sí. Digamos, por ejemplo, tenemos ahí, porque tiene más 12, a lo mejor en lugar de trabajar los 8, van a trabajar los 10, al 60%. Le diste al clavo porque el clavo es el porcentaje. Para nosotros como fabricante el teamwork, como lo dice la palabra, es trabajo en equipo, y es que todas las máquinas se repartan la carga. Hay un anillo y entonces si la carga es 100, hay 5 máquinas, cada una 20. Se reparten la carga, entonces van a estar jugando. Oye, que en la zona de allá hubo más calor, porque también sucede eso en los data centers, y mucho en el tema de telecomunicaciones. El horario de operación del data center varía. Hay veces que a las 8 los servidores operan
generando un calor, y en la noche puedes tener un generador de calor más grande en ese servidor, ¿eh? Entonces, ese es el Thingbor, se van repartiendo la carga. Lo pongo en la mesa porque muchas veces el cliente se confunde y nos dice, quiero un Thingbor, pero él está pensando en una redundancia, un arranque paro. Es de tengo uno, falla, arranca el otro. O este trabaja una semana, este trabaja otra semana. Eso para muchos clientes es Thingbor. Para nosotros no es. Nosotros ya buscamos interpretar qué quiere y darle la solución, pero esa función de arranque paro, de tú una semana, tú otro, o si fallas tú, entras tú, eso es un control. Eso lo puede hacer la máquina, lo podemos hacer con nuestras máquinas o con máquinas ajenas, o puedes ir con un ingeniero de control de automación, poner un PLC, y si las máquinas lo permiten, lo haces también, programando ello. No es un Thingbor. Para hacer el Thingbor, el problema que tiene el Thingbor es que solo lo hacen las marcas, la misma máquina. No puedes poner en Thingbor un Vertiv con un Stulz, porque los controles y los códigos son diferentes. Entonces, si el cliente quiere un Thingbor con equipos de otra marca, solo podemos hacer redundancias. Si quiere un Thingbor con la misma marca para repartir carga y hacer eficiente el sistema, lo podemos hacer. Son dos conceptos diferentes. Y le puedes vender la idea al cliente de que se repartan. Falla uno, los demás toman la carga. Falla otro, buscan todos tomar la carga para hacer eficiente el sistema, que es algo que también se configura o es un dato de criterio, qué redundancia van a tener, ¿no? ¿Ustedes saben cuál es la diferencia de un 1 más 1 o un 2N? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es? El número de equipos que tiene redundantes. O sea, por ejemplo, si tengo una configuración, por ejemplo, el N más 1, si tengo una configuración original de 2 equipos operando simultáneamente, el más 1 es la unidad de equipo adicional que voy a tener en respaldo. Y como tengo un 2N, es un sistema completo al que ya tengo instalado como respaldo. Es completo. Totalmente de acuerdo, totalmente, y es totalmente correcto. Nos pasó apenas de un proyecto que eran, al final del proyecto eran 2 máquinas, y el cliente nos decía, es que quiero 2N, y había 2 máquinas. Y venía un ejecutivo aquí y me decía, no, es que este es 1 más 1. Le digo, o 2N. Y se cumple, ¿no? Porque tienes una máquina principal y otra respaldo es 2N. Pero también es N más 1. Tienes 1 más 1. Digo, sí. Entonces, ¿cómo lo vas a presentar al cliente? No, como 2N. Ah, sí, preséntalo. Pero es justo, es N más 1 es N máquinas más 1 de backup. Está la otra que es 2N, ¿no? N máquinas más 2 de backup, y ahí te vas moviendo. 2N es tener 2 sistemas iguales para poder tener un respaldo general. Entonces, también es algo que se pregunta, oye, ¿vas a querer redundancia? ¿En qué tipo? Otra pregunta también ya que hacemos cuando hay mucha comunicación de parte de ustedes, ¿se va a certificar o no se va a certificar? Porque si se certifica ya entra otro juego, entra una entidad, hay que hacer un diseño. Ahí seguramente si es agua helada sí me van a comprar el chiller, porque ya los certificadores ya son más fresitas con confort, que funciona, pero son más fresas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, la redundancia es importante también para el diseño y la parte de mantenimiento, ¿no? Oye, ¿lo vas a poner? Sí, y se puede dar mantenimiento, ¿no? Hay una solución que vamos a ver que yo detesto, que son los equipos de techo. Si lo han visto, hay unos equipos Sealer o de techo que se pone, y es un equipo muy comercial. Vertiv lo metió muchísimos años al mercado. Entonces tú tienes la carga y el equipo va arriba, conductos, inyecta, retorna, ¿no? Y yo igual recién llegué a Stulz, en mi primer visita a Alemania, fui a decirles a Alemania, oye, ¿por qué no tenemos porque no había portafolio en Alemania? El producto lo tiene Stulz en la planta de Estados Unidos, pero trae UL y es un poco más costoso, pero se tiene. Entonces yo iba con Alemania y decía, oye, ¿por qué ese no está? Allá se compra. Y el alemán, que son así, me dice, oye, pero ¿cómo vas a tener abajo de la carga el equipo condensa? No, eso no sirve. Así me decían, ¿no? Claro, desde una perspectiva técnica, ¿no? Porque eso sí, una de las ventajas de Stulz es que ellos buscan en el menor espacio, como buenos europeos, ser eficientes y que sea operativo. Porque entra otro tema, nos pasó también con una oleada, que les digo que este medio es de oleadas, no, todos con control touch. No, el equipo ya llegó un Vertiv con control touch, ¿no? Y el usuario decía, ay, güey, este está touch. Entonces yo también iba otra vez con Alemania, oye, ¿por qué el Stulz no trae el touch? Y me volvió a decir el alemán, ¿para qué lo quieres? El equipo se configura y no lo deben de tocar, debe de operar. Claro, si hay un aumento de carga, si cambia algo, tiene que ir el técnico, configurar. ¿Para qué quieres un touch? ¿Te lo pongo? Claro, va a costar
va a costar más. Pero si ya le trasladas esa información al cliente, dice, pues sí, no hace sentido un tocho. Que hay clientes que, bueno, una vez me tocó un cliente que como toda una fábrica tiene una línea de producción, ¿no? Y me compró un buen proyecto, pero los quería rosas. Era una ingeniera de Veracruz. Y ya teníamos el pedido en la bolsa y me dijo, oye, ¿habrá forma de que cambie? Es que el color está muy feo, el color no, o sea, ya cumple y todo, pero el color no me gusta. No habrá forma de cambiar el color. A ver, posible sí es, ¿no? Pero claro, a ver, vete a pelear a la planta, a cambiar la línea, poner otra pintura por 4 piezas, pues ya no es funcional, ¿no? Entonces, son datos de que se pueden hacer siempre y cuando sensibilicemos al usuario o al cliente de qué es lo que realmente necesita para cada sitio. A ver, bien aquí, bueno, ya ahorita a esto vamos a entrar ya con más detalle, que Andrea nos va a platicar esto. Nada más yo quiero darles lo que llévense ustedes, que es para nosotros un aplicativo. Un aplicativo ya es el tipo de equipo que presenta las condiciones adecuadas dentro del data center que ustedes necesitan, porque tenemos equipos de 10 toneladas en perimetral, en INRO, en mochilas, en Sealer, en de techo. Este es el que les digo que detesto, este equipo, el de la competencia, ¿no? El de estos no. Bueno, tenemos tipo split. Este tipo de split también es concepto, porque luego nos dice, oye, mándame un split de precisión. Puta, güey, pues ya estás pensando otra vez en el mini split. Nosotros tenemos splits y el concepto de nosotros cuando nos pidan eso es que el compresor está en la condensadora. Ese es un split para nosotros. Todos los que les he presentado ahorita que han visto, normalmente el compresor está en el evaporador, ¿no? Entonces, cuando es este equipo, el tema, bueno, te vamos a ver a detalle, pero el tema es que ya no aguanta los 100 metros que les dije, porque el compresor está allá. Ahorita lo vamos a ver con calma, pero entonces ya nosotros con la información que acabamos de revisar, carga neta sensible, ubicación, redundancias, voltajes, todos esos datos, ya nos vamos a qué solución podemos proponer, ¿no? Para el tipo áreas, conocimiento del área. Esto es un trabajo en conjunto de todos, Ese es realmente unicornilandia, como le digo, ¿no? Cuando el usuario se sienta con los de mantenimiento y los de TI, contratan a su firma, la firma del fabricante, todos bailamos en un mundo donde nos pasamos toda la información, así podemos hacerlo, cosa que no sucede, ¿no? Cosa que es muy difícil de obtener, pero que tenemos que trabajar en equipo paso a paso para poder llegar a este tipo de datos, ¿no? Porque si no, al final ustedes los contratan y ustedes detestan al cliente, ¿no? Porque el cliente no sabe. Y luego vienen conmigo y no me dan la información y yo me quedo totalmente amarrado, ¿no? Entonces tenemos INRO, paquete, bueno, para Cyber Handler, que son autocontenidos, perimetrales, mochilas, Sealer, splits, y bueno, el portafolio, como les decía, de Stools es muy grande. Hay muchísimas soluciones, más los customizados. Entonces ya un checklist, ubicación, regulaciones. En regulaciones, ¿qué es? Es temas de lo que está pasando en Querétaro. Muchas veces también quiere ir el cliente y no hay energía. ¿Para qué lo quieres hacer ahí, cabrón? Si no hay ni energía, no hay predio. O hubo un tema también que de repente eso fue una entidad certificadora de data center que puso una persona a dar una charla y hablaba que el agua helada era un peligro porque no hay agua, ¿no? Entonces acá venía la gente de nosotros y decía, oye, pues sí, obviamente hay que cuidar el agua, ¿no? Pero si vieron el sistema de agua helada es un circuito cerrado. No quiere decir que no tenga cierta pérdida, que pues, normalmente pones tanques de recuperación, pero no es un gasto continuo. Y ella planteaba en un foro abierto a usuarios que utilizar agua helada para enfriar era un tiradero de agua. Y la realidad es que sí hay un gasto, ¿no? Pero no es que estés tirando al río agua todo el tiempo si el sistema está correctamente debido, ¿no? Y vuelvo al caso, todos los grandes data centers están enfriados con agua helada. ¿Dónde más se usa el agua? En el humectador, ¿no? También para humectar usas agua, pero el gasto también no es representativo, ¿no? Niveles de seguridad, otros datos a revisar, CAPEX contra retorno de inversión. Esto está muy de moda, el cliente quiere eficiencia. El decir quiero eficiencia, hay que decir al cliente, si quieres eficiencia para tener un retorno en N cantidad de años, el CAPEX es alto. O sea, hoy no hay forma de decir quiero ser eficiente y la mejor tecnología, barato. No hay manera. O sea, eso hay que decírselo al cliente. No, entonces quieres barato, es otra tecnología, porque el retorno de inversión para, por ejemplo, los sistemas de free cooling indirecto que les presenté, pues obviamente van a ser más costosos que el de expansión directa. A nivel de componentes, tienen más componentes dentro de la máquina, no la podemos igualar.
Claro, te va a ahorrar energía y demás. Tenemos un software también para, en el sistema que les presenté de free cooling indirecto, para poder decirles cuántas horas al año va a trabajar en modo free cooling y cuántas horas al año va a trabajar en modo expansión directa o modo mixto, porque también tiene una función de que hace las dos. Medio pasa agua al serpentín de agua y medio sigue trabajando con compresor para ahorrar energía. ¿Dudas, preguntas? Hasta aquí, todo claro. ¿Les parece que, bueno, terminando esto, queremos hacer 2 ejercicios porque sabemos que estamos con gente técnica y que estamos siempre en este vaivén? Entonces, parte de la charla, más que estarlos ahí durmiendo, es hacer 2 ejercicios. Estos son casos reales que tenemos hoy en día de diseño y nos llevamos comentarios de todos. Pero si les parece, nos damos 15 minutos, nos damos un pequeño break, salimos a tomar aire, un par de llamadas y regresamos a hacer los ejercicios, ¿va? ¿Listo? Muchas gracias.